Hola gente, ¿cómo están? Y sí, hoy vamos a hacer mi colección de Marvel Legends 2020, donde me lo han pedido demasiado. Así que antes de empezar quiero enseñarles mi colección pasada del 2019 para ver qué tanto ha cambiado en el 2020. Y bueno gente, esta es mi colección de Marvel Legends. Si no estoy mal, aproximadamente hay como 17. No es mucho, pero pues cada vez va creciendo más mi colección. Así que pues empecemos con Black Panther. Y como ustedes saben, esta figura ha tenido algunos defectos debido a que cuando lo compré me llegaron dos pares de manos igual a este. Fue algo triste, pero a pesar de eso sus articulaciones son muy buenas y detallados. Y bueno, seguimos con el soldadito. Aunque no es un Marvel Legend, es una figura muy icónica que apareció en el canal, en las series de Spider-Man. Acá está Kraven, que también ha salido mucho en las series de Spider-Man. Esta figura me encanta, la verdad. Es algo difícil de conseguir, en mi opinión. Es algo cara, por lo que es exclusiva. Acá está Marvel's Boom Boom. Bueno, la compré solo por tenerla y ya. Simplemente por eso, y también porque quería una mujer en Marvel Legends. Esta figura está genial, me encanta su detallado y esculpido, al igual que sus articulaciones. Pues en realidad no le encuentro fallas a esta figura, es genial. Después seguimos con Citizen B, que también está en la serie de Spider-Man. Es una figura que me gusta mucho, a pesar de que no pensaba implementarla en la serie, pero me gusta mucho. Seguimos con Cyclops, que esta figura, al igual que Marvel's Boom Boom, pues realmente no la quería conseguir, simplemente solo para tenerla y ya. Porque como en Misión no hay tantos locales para comprar figuras, solo estaban esos y pues bueno, ya qué más da. Seguimos con Spider-Man Black, pues Spider-Man Night Monkey, que también es una figura cool, también es nueva, que me la dieron de Navidad, al igual que el Deadpool. Esta Spider-Man Mark III, que también ha salido en un stop motion y en realidad me encanta, aunque si no supieron se me había caído esta hombrera, se me perdió, pero ya después lo pude encontrar. Ya después seguimos con el Spider-Man Homecoming. Les recomiendo que se la compren sin dudarlo, pero también fíjense muy bien en los precios. Ahora seguimos con el Spider-Man negro, que esta figura me vino defectuosa, ya que cuando la compré me venía con una pierna torcida, entonces me tocó arreglarla con agua caliente y después utilizar agua fría para después enderezarla. Seguimos ya con esta figura de Star Wars, que en realidad esta figura pues la compré solo por el precio, porque en realidad está muy barata, pero bueno. Seguimos ya con Puma, que es un villano de Spider-Man de los cómics, que también apareció muchas veces en la serie Spider-Man, y les recomiendo esta figura, es muy buena. Y después ya seguimos con Carnage, que he tenido muchos problemas con esta figura, pero bueno, simplemente los he arreglado con el tiempo. Por ejemplo, cuando empecé a mover la pata de este a la hora de reseñar la figura, se me rompió, pero ya después la arreglé y le puse pegante del fuerte. Bueno, ya después seguimos con esta figura Venom Bend and Flex, que la vi en una tienda local de mi ciudad, y en realidad este Venom pues lo compré simplemente porque me gustó y porque también está barata, pero pues en realidad sus articulaciones pues no es que estén tan buenas como las de los Marvel Legends, pero bueno, es muy chévere para coleccionar. Ya después seguimos con Citizen B, que también esta figura la compré a un buen precio, no es que sea tan relevante que digamos. Wolverine Logan es una de las figuras que más me gusta, pero pues cuando hice el stop motion de Black Panther vs Logan se me había dañado aquí esta parte debido a la silicona, pero pues bueno, ¿qué más da? Y Jack Lantern, esa figura fue mi primera Marvel Legends y realmente estoy muy orgulloso de ella. Estaba muy emocionado cuando me la compré, estaba a buen precio si no estoy mal. Ya después seguimos con Spider-Man Far From Home, que esa figura me encanta, digo que podría considerar una de mis favoritas. Me la compré, bueno, hablando de precios y dónde compro mis figuras, que también me lo han preguntado demasiado, y es que realmente todas estas figuras las he comprado más que todo en internet, como en Big Bag Toy Store, Mercado Libre, también en tiendas online de mi país y también en algunas tiendas locales. Después seguimos con Negasonic, que en realidad no quise mostrar tanto esta figura, no me gustó.
Es muy sencilla y aparte es muy pequeña. Ya después seguimos con Capitán América, que tampoco no es que me guste esta figura. Simplemente la compré porque esta también fue una de mis primeras Marvel Legends y estaba muy emocionado. Pero bueno. Ya después sigue con el Spider-Man de Tobey Maguire, que si ustedes no saben, esta figura es bootleg, la compré en AliExpress. Me gusta mucho porque estas fueron una de mis primeras figuras articuladas que compré y en realidad me gustó mucho. Y por último, ya sigue el buitre. Quería dejar esta figura para el final porque en serio me encantó mucho. Algunas de sus articulaciones están algo duras, pero bueno, eso después se pueden aflojar. En serio, miren estas alas, o sea, cuando vi no pensé que esta figura iba a ser tan grande, ya sea por las alas, pero en serio me encantó esta figura y en realidad estuvo a buen precio, se la recomiendo. Y bueno gente, esta fue toda mi colección de Marvel Legends. Espero les haya gustado el video, espero los haya entretenido. No se te olvide seguirme en mis redes sociales que se las dejaré acá abajo. Nos veremos en un próximo video, los quiero, chao chao.